Sudán es uno de los países más peligrosos del mundo. Una nación con un vasto territorio, unos 48 millones de habitantes, pero un país con dimensiones colosales. Tiene 1.888.000 y tantos kilómetros cuadrados. Es uno de los países, el tercer país más grande del África. Sin embargo, a pesar de que tiene recursos naturales abundantes, como es el oro, bauxita, cromo, petróleo, gas, es uno de los países más pobres del mundo. Y eso tiene mucho que ver con la situación de inestabilidad en que ha estado inmerso este país por mucho tiempo. Le han aplicado sanciones, el país se dividió porque se desprendió una parte que se hizo independiente, que hoy es Sudán del Sur, y entonces ahí ha habido unos conflictos intestinos que han consumido esta nación con unos niveles de pobreza colosales, uno de los países más pobres del mundo. A mí un poco se me parece Sudán a Haití. Tiene características similares. Estuvo gobernado por Omar al-Bashir durante 30 años. Y luego de que un golpe de Estado lo depusiera, como ocurrió en Haití, ha sido muy difícil ponerse de acuerdo. Hubo un golpe de Estado en el 19, otro golpe de Estado en el 21, y posteriormente entonces el país quedó en manos de dos caciques que hoy se están disputando el poder y que fueron elementos protegidos de Omar al-Bashir. Fueron individuos que estuvieron al servicio de ese régimen que gobernó el país durante un buen tiempo. Bueno, yo me estoy refiriendo a esas contradicciones que hay entre Abdel Fattah al-Burhan, que es el jefe del ejército y al mismo tiempo el jefe del Estado, y por otro lado el señor Mohamed Hamdan Dagalo, que es el jefe de las fuerzas de acción rápida. Las fuerzas de acción rápida son un grupo paramilitar que se creó durante el gobierno de los 30 años. Algo parecido a lo que está ocurriendo en Haití, un grupo paramilitar, solo que este grupo paramilitar, compuesto por mercenarios que cometieron horrores durante la denominada Guerra de Darfur y que han tenido participación en el conflicto de Libia y de Yemen, ese grupo quedó formalizado como una denominada Fuerza de Acción Rápida, liderado por este señor, que es el segundo al mando en Sudán, conjuntamente con el que hoy funge como presidente del país y jefe de las Fuerzas Armadas. Es un enfrentamiento por poder, sobre todo por participación en los beneficios económicos, por el manejo del presupuesto y de las riquezas de esa nación. El jefe de las Fuerzas de Acción Rápida es un hombre que se ha hecho súper rico y que además de eso dicen que controla una mina de oro. Una buena parte de ese oro va a parar a Rusia según las informaciones que se han estado ofreciendo, porque los rusos tienen presencia allí y tienen una serie de empresas y han tratado
de incrementar su participación en la explotación de petróleo de Sudán. Dicen que en Sudán opera el grupo Wagner. No tengo realmente una confirmación de eso, pero son muchos los analistas que hablan de la presencia de este grupo de mercenarios rusos en Sudán, que estarían brindando protección a personas acaudaladas de ese país. Entonces ahí usted tiene unos intereses de Rusia y también hay unos intereses chinos, porque el principal inversionista y el principal acreedor de Sudán, que tiene una deuda de unos 60.000 millones de dólares, con un PIB que es de unos 34.000 millones. Sudán es un país, como dijimos, muy pobre. Un PIB de unos 34.000 millones de dólares. Una economía en ruinas prácticamente. Tiene esa deuda de unos 60.000. Y el acreedor es precisamente China. Entonces, uno de los países que se ven perjudicados como consecuencia de este problema que ahora ha estallado, que ya ha costado varias decenas de muertos y cientos de heridos, es precisamente China, que tiene, como dije, unos intereses importantes allí. Entonces es un problema de una competencia, de una lucha por poder, pero también eso se mezcla con unos intereses ahí un tanto disimulados de las grandes potencias que ahora mismo están compitiendo en distintos escenarios. Y esa competencia se va haciendo cada vez más intensa en las distintas regiones y en África en particular. Entonces, aparentemente, Occidente, que no comulga con el que hoy funge como presidente, pero se inclina más a favor de esta parte por los vínculos que tienen las fuerzas irregulares con Rusia, según lo que apuntan algunos analistas. Entonces ahí ya está ese componente, las rivalidades geopolíticas que se expresan en asuntos internos de una nación africana. Ese es un problema que no es nuevo. Nosotros durante la Guerra Fría vimos eso que ocurría con cierta normalidad y parece que eso con el paso del tiempo se irá convirtiendo en la regla. Hay una gran confusión con respecto a cómo fue que comenzó el conflicto, porque las dos partes se acusan mutuamente de haber dado el primer paso, de haber iniciado los ataques. No está muy claro cómo han ido evolucionando los acontecimientos, porque una cosa dicen los de las fuerzas irregulares y otra los representantes del ejército. Los irregulares dicen que controlaban el palacio, aeropuertos y otros puntos estratégicos, pero eso lo desmiente el gobierno. Entonces hay ahí una situación ahí que todavía no está muy clara. Pero es lamentable, es muy lamentable que una nación como esta, tan pobre, esté padeciendo una situación de inestabilidad tan crónica que hace difícil que se pueda resolver problemas que vienen afectando a la población por mucho tiempo. Que, por cierto, ese es uno de los ejemplos de por qué uno entiende que hay que revisar estas políticas de sanciones, porque las sanciones generalmente no afectan a los poderosos, a la gente que decide, a la gente que se lucra y que comete las fechorías. Las sanciones vienen a perjudicar a los de abajo. Y es una manera de usted castigar a un pueblo por decisiones que toman sus dirigentes. Ahora mismo, aunque en acontecimientos anteriores el pueblo sudanés se involucró y participó activamente a favor de la democratización del país,
en esta oportunidad lo que hemos visto son enfrentamientos al margen de la población y que han victimizado a la propia población. Permítame otra pausa, en breve retornamos.